Gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ya tenemos aquí en nuestro set de televisión al pastor José Herrera Córdoba, listo para darnos el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Pero antes queremos saludar a nuestro hermano Freddy Gómez Cabrera, Dios me lo bendiga. Saludamos a nuestro hermano Armando Echenique. Dice, hola, saludos para la familia Echenique Porras, por Ulcumayo. Aleluya, Ulcumayo. Dios bendiga a la familia el Chimique Porras de allá de Ulcumayo. Gloria sea nuestro Dios, que mi Padre Jehová los bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. También saludamos a nuestro hermano Freddy González Ferrer, dice Ministerio Unido Filadelfia, siempre sintonizado su programa Al Encuentro con Dios. Aleluya. Gracias, Pastor Freddy González Ferrer. Dios me lo bendiga. Y desde aquí permítame compartir la bendición de mi Padre Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios me los bendiga. Y en este día les conceda la victoria para contar y testificar lo bueno que es el Dios a quien servimos. Gloria sea a nuestro Dios. Sin más pérdida de tiempo, vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor José Herrera Córdoba con el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pastor José Herrera Córdoba, muy buenos días. Dios me lo bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana, gracias a Dios por este día, porque Dios nos concede todavía la vida, la salud y la oportunidad para poder predicar la palabra bendita del Señor, palabra que queremos que llegue al corazón de cada uno de los oyentes, sean estos creyentes o aún todavía no lo sean. Saludamos en el nombre del Señor al pastor Cisneros y a la oportunidad que me brinda para poder expresar la palabra del Señor a través de este sistema que nos hace llegar esta palabra a las criaturas, a las personas que oyen o que sintonizan a través de internet. Esta mañana voy a hablar algo que no nos gusta de repente a los hombres que toquen: el pecado, la transgresión, la desobediencia a la palabra de Dios trae como consecuencia la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, la separación permanente de Dios con los hombres. Pero bendito sea el Señor, que a través de la palabra de Dios podemos entender que Dios, nuestro Señor, no quiere dejarnos en esta condición de pecado. Él quiere que nosotros tengamos salvación. Y esta salvación es por la fe que nos concede el Señor y la gracia redentora de Jesucristo el Señor. Dios envió al unigénito del Padre para que venga como cordero inmolado a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nos sustituyó. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él vino a morir por nosotros. Pero por todos los que creen en su nombre, todos los que confiesan su nombre y todos los que le reciben como Señor y Salvador y se apartan del pecado y del mundo y sus placeres, entonces tendrán esta salvación tan grande que viene por gracia de Dios y por la fe de Jesucristo, o por la fe que puso Jesucristo en nuestros corazones. En la palabra de Dios encontramos a un erudito, a un hombre muy intelectual. Nosotros, los estudiosos de la palabra, sabemos quién era Saulo de Tarso, posteriormente llamado el apóstol Pablo, una vez que tuvo un encuentro con el Señor. Pero antes estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el filósofo de la era, era el sabio de la época. Y Pablo estuvo, cuando era Saulo de Tarso, estuvo buscando el entendimiento, el razonamiento de la vida a través de la filosofía. No habían otros medios que el hombre se inclinara en este tiempo. En esos tiempos se estudiaba mucho la matemática, la aritmética, pero también mucho la filosofía. El querer saber qué es el hombre, de dónde vino el hombre y a dónde va.
lo mismo que sucede actualmente. Pero este hombre, a pesar de su conocimiento, a pesar de su entendimiento, a pesar de ser un hombre erudito en filosofía, no podía entender la salvación. Tal es así que a la muerte de Jesucristo perseguía a la iglesia del Señor, pensando que eran herejes, que era una secta más de las tantas que hay en la tierra, y persiguiendo, tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con Dios, y fue tan grande este encuentro que él pudo ser sorprendido por una luz que cegó sus ojos, y estando en esa condición, caído a tierra, él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: soy yo a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces él respondió: Señor, ¿qué quieres que haga? Y él, Jesucristo el Señor, ya resucitado, le dio las instrucciones, y luego Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. Y él nos dice a través de esta palabra en la Biblia algo que tú tienes que meditar en esta mañana. En el libro de 1 Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, un joven, en el capítulo 1, versículo 15, dice así la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibido. ¿Por quiénes? Por algunos, por los ignorantes, por los intelectuales, por los de una raza o de otra raza, por los que tienen posibilidades económicas o las que no la tienen. No, la Biblia dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres. Tenemos que recibir esta palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo era un vil pecador antes de conocer a Cristo. Y posiblemente tú andes todavía en esos caminos de borrachera, de orgías, de adicción al tabaco, a la droga. De repente eres un falso, un mentiroso, o tienes cualquier otro tipo de pecado. Amas al mundo y a tu carne más que a Dios. Sin embargo, tienes que entender que cuando vino Dios, vino para todos y quiere dar salvación a todos. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios, a través de Cristo, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él dice: yo soy el primero. Intelectual, erudito, religioso, pero era un vil pecador. Entendía que había transgredido los mandamientos de Dios. Entendía que había incumplido todos estos propósitos que Dios tiene para con el hombre. Y esas aberraciones lo habían llevado a un camino de crueldad, de maldad, y se había hecho un hombre pecaminoso. Y como pecaminoso, lo que le esperaba era la muerte, la destrucción del alma en el lago de fuego que arde entre fuego y azufre, que se llama infierno o lago de fuego, donde van a ir consecuentemente todas las personas que transgreden la palabra de Dios, que van por sus propios caminos olvidándose del camino del Señor. Y Pablo reconoce: yo era uno de ellos. Por eso la salvación vino al mundo por Jesucristo el Señor, y él dice: de los cuales yo soy el primero. No se autojustifica más, como a veces nosotros tenemos una autojustificación. Algunos se esconden en la religión y dicen: yo tengo religión, yo tengo filosofía, yo tengo principios humanos, yo soy una persona que practico la filantropía. Pero has descuidado los mandamientos de Dios. Y Dios dice que todo pecador va a la condenación. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos vengamos a Él para encontrar esta salvación tan grande. Por eso la palabra de Dios dice que si creyeres en tu corazón
y confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. El Señor nos dice que tenemos que creer y aceptar en nuestro corazón para tener parte con Él y ser una nueva criatura y tener esperanza de vida eterna. La palabra de Dios nos enseña a andar por los caminos de salvación y el final es la vida eterna. Tú puedes venir a Cristo, tú puedes dejar el camino de impiedad, de pecado y de maldad y puedes encontrar este camino de salvación, de redención, de vida eterna en Cristo Jesús y en la sangre preciosa que derramó Él en la cruz del Calvario. Todos los hombres hemos pecado, desde los tiempos ancestrales hasta ahora, el hombre mantiene su vida de pecado, a pesar de que sabe que la condenación le espera. Hay un pasaje de la palabra de Dios que escribe también el apóstol Pablo cuando está en Roma o le manda a los romanos una carta. En el capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, bendito sea el Señor. El pecado entró por un hombre, Adán. Y desde ese tiempo el hombre viene pisoteando la palabra de Dios, negando la existencia de Dios y pecando abiertamente, a pesar de que la vida del hombre va a terminar en la condenación por no haber aceptado a Cristo. Así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres esta muerte, esta destrucción, esta separación de Dios. Bendito sea el Señor. Todos los hombres iremos a la condenación si no aceptamos a Cristo, por cuanto también nosotros, como los antiguos, hemos pecado, hemos transgredido la palabra de Dios. No queremos estar en esta condenación del alma. Queremos encontrar salvación y Cristo el Señor vino a traer salvación. El Padre envió a su unigénito, un ángel mayor, como dicen algunas religiones. No es tampoco un hombre superior, como dicen otras religiones. Es Dios mismo, hecho hombre, el que tenía que venir en esa condición de hombre, porque el hombre estaba condenado a la muerte, pero Él quiso morir por los hombres. Tú y yo somos culpables de su muerte, pero era necesario que Él venga a sustituirnos en la cruz del Calvario, que Él tenga que pagar un precio de nuestra redención, que no es oro ni plata, sino que su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y nos da una esperanza gloriosa de vida eterna. Nos compra, nos redime y nos da una salvación tan grande. Escrito está en la palabra de Dios que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo el Señor. Y nadie va al Padre si no es por Cristo el Señor. Por eso tenemos que mantenernos firmes siempre, amando a Dios, sirviendo a Dios. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios nos ha dado un medio de salvación, una válvula de escape en tu vida para que puedas encontrar una solución a tus problemas. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La última parte dice: no quiere Dios que nadie perezca.
La voluntad de Dios es que nadie perezca. Quiere salvar a todos los pecadores. Él no retarda su venida, pero dice que Él está esperando, aguardando el tiempo que tú te arrepientas de tus pecados. Él no quiere que tú no perezcas, sino que procedas al arrepentimiento para encontrar en Cristo vida y vida eterna. Es necesario que el hombre tenga un arrepentimiento de haber ofendido a Dios. Es un mandamiento de Dios. Eso está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 30, nos habla de que es un mandamiento de Dios el arrepentimiento, el apartarse de la maldad. La palabra de Dios nos dice en ese pasaje, en el capítulo 17, versículo 30 del libro de los Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestra desobediencia, de nuestras transgresiones, de vivir amando a este mundo, de buscar los placeres de la carne, de tal manera que endiosamos al hombre, a nuestra carne. Creemos que nosotros somos como dioses y hacemos lo que se nos pega la gana. Y buscamos cómo mitigar nuestra conciencia del pecado, de la maldad, de los apetitos rastreros de nuestra carne. Buscamos religión. Y hay religiones tan bonitas que dicen tantas cosas tan bonitas sin que el hombre se arrepienta. Pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque solamente a través del arrepentimiento del pecado podemos tener a Cristo en el corazón. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos a Cristo en el corazón, somos redimidos, comprados y tenemos una esperanza viva de vida eterna. La palabra de Dios nos da esta facilidad y nos espera el Señor. Está guardando nuestro ingreso, nuestra venida al Señor. ¿Cómo tienes que hacer? Es fácil. Solamente una decisión. Solamente decidirte a tomar este camino de redención. En el libro a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 10, dice la palabra del Señor. No, 10:9, perdón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan sencilla la salvación, pero tan difícil para el hombre tosudo, para el hombre terco. Es tan difícil para el hombre que ha endurecido su corazón y ha puesto su corazón como una piedra y no tiene sentimientos. Pero para el hombre que tiene sensibilidad todavía y se arrepiente de todos sus pecados, el Señor dice que si tú confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre, a la majestad de las alturas, entonces serás salvo, dice el Señor. ¿Ves que es tan sencilla la salvación? ¿Quién te habla? Nunca había escuchado del Evangelio de Cristo. Sus padres idólatras, y yo también anduve en los caminos de idolatría cuando era joven. Pasé por la puerta de una iglesia y Dios me hizo un llamado. Y yo pude ser sensible a la voz de Dios.
Yo pude ser sensible, porque la voz de Dios es la palabra de Dios que predicamos nosotros los predicadores. Fui sensible a la voz de Dios. Pasé corriendo y me estrellé contra el altar diciéndole: Señor, yo reconozco que tú eres Dios. Sálvame, Señor. Y eso bastó para que hoy, después de 50 y tantos años, yo pueda decirte que la salvación es sencilla. Confiesa con tu boca, cree en tu corazón y serás salvo. Mas a los que creyeran en su nombre, a los que San Juan capítulo 1 versículo 12 dice la palabra del Señor. Esto es palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice en el libro de Romanos: si eres hijo de Dios, eres coheredero con Cristo de todas las riquezas. Amigo, cree, confiesa con tu boca que Cristo es el Señor y serás salvo. Si te da el Señor esta fe a través de esta palabra, y si estás en la gracia de Dios, que quiere salvar a todos los hombres, a ti personalmente, ven a Cristo. Acéptale como Señor y Salvador. A veces algunos creen por obras, porque han hecho tal o cual cosa. Algunos me han dicho: pero yo soy una persona moral. Yo soy moralista, yo enseño la moralidad a la gente. Pero si tú no confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo es el Señor, estás perdido como cualquier pecador. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amigo, no es por obras para que nadie se gloríe, dice más adelante. Somos salvos por gracia. La gracia es un regalo, un obsequio. Y un obsequio no nos cuesta nada. Solamente dar gracias a aquel que nos obsequió algo. Y Dios nos ha obsequiado a Cristo el Señor para ser salvos solamente creyendo en Él y aceptándole como Señor y Salvador. Es un regalo de Dios. Cristo el Señor que vino a salvarnos. El único Dios, el único Señor en quien podemos ser salvos. Dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Es Jesucristo quien dio su sangre preciosa para que por esa gracia podamos encontrar la salvación. Y esa gracia ha producido en nosotros la fe, porque no es un don nuestro. Dios pone fe para que nosotros creamos a la palabra, para que nosotros creamos en Jesucristo. La palabra de Dios dice que la gracia de Dios nos redime por fe. Y no es don de nosotros, sino es de Dios. Quiero terminar diciéndote lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amigo, la redención es por su sangre. En la humillación y exaltación de Cristo podemos notar que Dios se humilló, dejando los cielos, habitando entre nosotros los hombres. Siendo Él infinito, vino como nosotros a ser finitos, pequeños, personas que tienen
un espacio corto en la vida, pero Él vino a morir por nosotros y dejó su sangre preciosa para redimirnos, para limpiarnos, para hacer de nosotros nueva criatura, porque el Evangelio de Cristo no es una religión más de las muchas que hay. La vida de Cristo, la vida en Cristo es novedad de vida, es vida nueva, amigo. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay novedad de vida en Cristo Jesús. Y Él, con su sangre, quiere hacer de nosotros nuevas criaturas. Personas que tengamos oportunidad por su sangre, por su gracia, esta redención tan grande, esta salvación tan grande, la vida eterna, se ganan solamente por la fe en Cristo. Quiero terminar, dije. Y hay un pasaje en la Biblia que tiene mucha similitud. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el Señor. Pero si habéis pecado, abogado tienes para con el Padre en Jesucristo el justo. Y como habla de su sangre, en el capítulo 1, en el versículo 9 de Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere limpiarnos de toda maldad y esto lo va a hacer con su sangre preciosa. Por eso Isaías decía, deje el impío sus caminos, el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de ti y de mí misericordia, y Él tendrá esta bendición que en su misericordia querrá perdonarnos de todos nuestros pecados. Que Dios te bendiga. Que tomes este camino de salvación. Es tan sencillo. Confiesa con tu boca ahora mismo. Si estás escuchándome, cierra tus ojos, inclina tu rostro en señal de obediencia a Dios, de arrepentimiento, y confiesa con tus labios. Si crees en tu corazón, si crees en tu corazón en Jesucristo y que Dios le levantó de los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre, a la majestad de las alturas, dile esta siguiente palabra: Señor, yo reconozco que tú eres Dios, que solo tú puedes darme la salvación y la vida eterna. Yo te acepto, Jesús, como el Señor de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero ser una nueva criatura. Gracias por haberme puesto en mi corazón fe para creer en tu gracia salvadora. Redímeme, cámbiame. Quiero ser una nueva criatura. Quiero ser tu hijo y tener parte en la mansión celestial el día que me toque partir de este mundo. Que Dios te bendiga, amigo mío. Si has hecho esta profesión de fe con todo el corazón, de seguro que como yo tendrás la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Cisneros.